México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato, sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Siendo tan pocos los pretendientes a la adjudicación de las preciadas empresas que, cual regla de procedimiento, si a un postor no se le otorgaba uno de los principales bancos o de las principales empresas, se le pasaba a otorgar otro u otra, compensándolo, si bien este o esta u otro solía ser de menor valía. Si el grupo Hernández Har Elú se quedó con Banamex, después de haber pretendido a Telmex, a quien ocupara el segundo lugar en la puja por Banamex, Carlos Gómez y Gómez, se le otorgó Somex. De manera tal que, como a su arbitrio y conveniencia, Salinas, como padrino de la mafia que se apoderó de México, procreó al llamado Grupo Compacto, que se constituye en la nueva clase empresarial, remasterizada para los nuevos tiempos. En las fingidas subastas no se exigió a los aspirantes requisitos económicos, profesionales ni morales. Por eso, la mayoría de las empresas y de los bancos quedó en manos de gente sin escrúpulos que solo buscaba la ganancia fácil y rápida, bajo el manto protector de Salinas y al amparo de las garantías ofrecidas por el gobierno. Así surgió la nueva camada de banqueros salinistas. De todos ellos, solo 3 tenían experiencia bancaria. Muchos eran propietarios de casas de bolsa o no contaban con ningún mérito empresarial. Y algunos tenían dudosa reputación pública e incluso antecedentes penales. Como es de suponerse, los bancos recién privatizados operaron sin ningún tipo de supervisión o control, lo que dio lugar al otorgamiento de créditos cruzados o autopréstamos y créditos quirográficos o sin garantías, así como la entrega de créditos por consigna o influyentismo, como los autorizados en 1994 para financiar las campañas del PRI. ¿Alguien se puede extrañar de su propia venta a extranjeros? Que el retorno de los varones del dinero a la banca fue a favor, como hemos visto, de los capitostes de la bolsa, haciéndose notar que su participación en el fraude del 87 pasó sin la requerida indagación e impartición de justicia, que miles fueron los perjudicados que vieron afectados sus patrimonios y no pocos terminaron suicidándose. Se entregará a la banca a quienes no han devuelto el dinero con que indebidamente se enriquecieron, para que repitan su hazaña. Ellos son los propietarios de las casas de bolsa y de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Solo uno de sus miembros, Eduardo Legorreta, fue enjuiciado cuando en realidad los otros 37 propietarios de las casas de bolsa merecen el mismo castigo. Éxito rotundo para la nueva generación de ricos hombres que con el crack del 87 obtuvieron ganancias estimadas en $5,000 millones. Esa cantidad ha generado intereses y lo que se está invirtiendo en acciones ha multiplicado su valor en 10 veces. Es decir, con lo que ganaron en 1987, están comprando la banca nacionalizada. Lo que no era poca cosa hacerlo ni decirlo. Pero los banksters mexicanos no lograrán consolidar su dominio total en el sector financiero, aunando la banca a sus casas de bolsa y demás servicios comercial monetarios que ya prestaban, porque la competencia extranjera era superior en términos de capitalización a un tipo de bancos ubicados en el sur, secularmente dependiente de la importación de capitales, bancos menores incapaces de competir con los de las grandes ligas. Raquíticos, costosos e ineficientes, así los consideraba Carlos Avedrop, quien fuera presidente de la Asociación de Bancos de México en el momento de la expropiación, prominente empresario que aseveraba que la banca mexicana, frente a los grandes bancos extranjeros, resultaba débil e incompetente, con rezagos ante los modernos procedimientos, altos costos de operación, elevados márgenes financieros, reducida penetración en la economía, limitada cobertura de crédito. Demostrando tener una idea clara y precisa de la transformación que estaba aconteciendo con las finanzas internacionales,
a partir de la venida a menos de los tres núcleos bancarios que dominaban al mundo, el estadounidense, el japonés y el europeo, ante el abandono de la convertibilidad dólar-oro, fuertes desequilibrios en el comercio internacional, incrementando saldos desproporcionados entre deudores y acreedores nunca antes vistos. El incremento de nuevos países excedentarios, los petrodólares, que colocaron en los mercados enormes cifras de liquidez, cuya colocación desbordó por completo lo que hasta entonces se conocía como sanas prácticas de otorgamiento y toma de crédito, lo que da por consiguiente el crecimiento enorme de las deudas disimuladas como problemas de caja. Y por último, la internacionalización del ahorro, que dio lugar a la creación de mercados de capital que imponen sus condiciones a los países violando las locales. Lo que en realidad pasaba a afectar a los países periféricos, siempre solícitos de capitales metropolitanos, acertando el magnate en considerar que se deberían producir fusiones para crear oligopolios bancarios, o los raquíticos bancos mexicanos no podrían competir, en resultas de que los activos totales del sistema bancario sumarían 90,000 millones de dólares, mientras que uno solo de los 25 bancos más grandes del mundo tenía de 2 a 5 veces el tamaño de todos los nuestros. El banco mexicano más grande, con menos de 20,000 millones de dólares en activos totales, era la 10ª parte del último de los 25 grandes y menos de la 4ª parte del Banco Bilbao Vizcaya, que no figura en el rango de los grandes mundiales. Lo que no sería obstáculo para que en el futuro cercano se adjudicase la compra del segundo Banco de México. El Banco de Comercio, Bancomer, fue otorgado al grupo BAMSA de Eugenio Garza Lagüera, sector finanzas de Visa, vendido por el gobierno en un paquete accionario equivalente al 78.57% del total, representando 9 billones de pesos de aquel entonces, igual a unos 3,000 millones de dólares, tal y como lo informó la Secretaría de Hacienda el mes de octubre de 1991, habiendo pagado BAMSA 7.7 billones de pesos. Según la información oficial expresada, 2.99 veces el valor contable de Bancomer, superando la oferta de operadora de bolsa OPSA, grupo que ofreció 2.88 veces el valor contable. Lo interesante vendría a ser el saber que BAMSA tuvo que recurrir a un préstamo sindicado del JP Morgan por 1,000 millones de dólares, que será pagado con acciones de algunas empresas del consorcio industrial. A su vez, JP Morgan colocará una emisión de 120 millones de acciones en Bancomer de los mercados internacionales, lo que pasaba a ser un indicio del futuro a que estaba destinado a estos bancos por tales tipos de ventas límite y con préstamos de por medio para cubrir el pago, algunas no muy rigurosamente concertadas, tal y como acontece en el caso conspicuo del BCH. Con el Banco de Cédulas Hipotecarias, BCH, el defecto radicó en a quien se lo vendieron, incluso y cuando había un empate entre dos ofertas en unos 900,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda decidió otorgárselo al grupo encabezado por Carlos Cabal Peniche, dada su experiencia administrativa y su probidad, empresario yucateco avecindado en Tabasco, relacionado con el hijo del expresidente de la Madrid, Federico. Con el BCH ya se habían presentado problemas durante el sexenio anterior, ocurriendo que el director nombrado por el presidente, Luis Antonio Chico Pardo, resultó prófugo acusado de haber cometido un fraude por 40,000 millones de pesos, apareciendo desde ese entonces Carlos Cabal Peniche en calidad de ser un otro empresario vinculado a los negocios de la familia de la Madrid. Emprendía, obteniendo beneficios inmediatos, estando relacionado con el hijo del entonces presidente en la platanera San Carlos del Golfo, probable o supuesta propiedad de Federico de la Madrid, apareciendo Carlos Cabal como su principal socio de la que se decía ser la empresa que acapara el plátano de Tabasco, teniendo participación extranjera.
Otra empresa que correlacionaba ambas supuestas partes propietarias era Fundación Unión Caribe, en donde participaba Cabal Peniche haciendo tranzas con Federico, por ejemplo, a pescadores, viniendo a ser aquella relación de negocios extensible e incluyente de otros funcionarios o exfuncionarios públicos y empresarios tabasqueños. Cabal Peniche no solo representa los intereses de la familia de la Madrid, sino también de diversos funcionarios públicos de Tabasco íntimamente ligados al gobernador Salvador Neme Castillo, quien se ufana públicamente de ser amigo de las familias Salinas y de la Madrid. Proveniente de una familia cuyo negocio de una cadena de tiendas, Tu Casa, había quebrado. Cabal Peniche se resarce durante el gobierno de Miguel de la Madrid para cuando junto a Federico de la Madrid participa presumiblemente como prestanombres para crear la Platanera San Carlos. Y consta que Carlos Cabal Peniche obraba de manera gangsteril desde aquellas fechas. Antonio Isidoro Morales, dirigente de los trabajadores de la Platanera, denunciaba que Cabal Peniche le mandó secuestrar, encarcelar y torturar por reclamar derechos laborales. Isidro Morales mismo cuenta que posteriormente el propio Cabal Peniche le confió ser prestamista de Federico. Me dijo, si Federico me quita el capital, los gringos se van. Y si los gringos se van, harán lo mismo los árabes. Y yo me quedo con en la vil miseria. También me dijo que las tiendas Tu Casa estaban perdiendo millones de pesos diarios. Él y otros inversionistas se dedicaban a lavar dinero que los políticos le han quitado al pueblo y lo tienen que usar como inversión. Encontraron el sureste como un lugar factible de hacer negocios y tener propiedades. Nada del otro mundo que resulte increíble en México, siendo el caso de que Cabal Peniche enfrentaba una orden de aprehensión por delitos de secuestro y tortura. Para comprender a quién se le estaba entregando este banco mexicano, lo importante es lo consiguiente. En 4 años, Cabal Peniche formó un conglomerado financiero empresarial denominado Eastbrooks, cuyo director, Luis Vicente Arce Gamas, es socio de Cabal Peniche. Eastbrooks es un grupo de compañías que funciona en todo el mundo como un banco internacional mercantil, dice un folleto publicitario. Este grupo tiene oficinas en Zúrich, Nueva York, Los Ángeles, Londres, México, Santiago de Chile, Buenos Aires y Hong Kong. Y cuenta, al parecer, con capitales árabes. Las compañías hermanas del grupo Eastbrooks están relacionadas con operaciones de banca comercial, bienes raíces, manufacturas, vidrio, productos de madera, servicios eléctricos, comercio, cuero, pescados y mariscos, bananas, melones, calculadoras y minerales, manejo de inversiones y asesoría de servicios, apalancamiento hacia el exterior y otras actividades de carácter internacional. Sin lugar a dudas, todo un holding transnacional que insinuaba tener en México una conexión, la conexión de empresas supuestamente propiedad de Cabal Peniche en correlación con Arce Gamas.